Yo vengo de una generación donde lo único que conocemos es neoliberalismo. No conocemos ni socialismo, ni socialdemocracia, ni economía rural, neoliberalismo. Y el neoliberalismo es un sistema donde el que manda es la empresa privada sobre la totalidad de la vida. ¿Qué significa eso? Que todo está privatizado. Y cuando digo todo, es todo. El mar. El mar en Chile le pertenece a 7 familias a concesión durante 20 años, renovables por otros 20 años más. Nadie más puede pescar en ese mar porque el mar es de 7 familias, que son 7 empresas. En la cordillera, que nos divide con Argentina, existe el primer estado de una multinacional en el mundo. Hay un pedazo entre Chile y Argentina que no es ni de Chile ni de Argentina, sino de la Barrick Gold Company. ¿Qué ley rige ahí? La ley de la Barrick Gold Company. Ahí ya no hay estado, no hay ley, ahí rige una empresa. La salud, la educación, la vivienda, las pensiones, las cárceles, las carreteras, todo está privatizado, lo que hace que el sueldo no alcance para nada y el 70% de la población esté sobreendeudada, lo que quiere decir que su deuda es más grande que lo que reciben como salario. Entonces, ese sistema es el que quieren implementar la derecha. Una vida de fantasía. Ese sistema es tan perverso. Voy a dar 2 ejemplos que dejan bien claro que es neoliberalismo. Allá el sueldo mínimo es de 200.000 pesos, más o menos, pesos chilenos. El Estado le entrega a las cárceles por cada preso, porque las cárceles son privadas, 600.000. Como hago un negocio, el Estado invierte más manteniendo gente presa que garantizándole a esa misma gente un sueldo mínimo para que no cometa delitos. Porque es un negocio. Segundo ejemplo de que es neoliberalismo, el sistema de pensiones. A uno le descuentan el 10% de su salario mensualmente. Ese porcentaje es administrado por empresas privadas, las cuales lo colocan en la bolsa de comercio para invertir en acciones de otras empresas. Cada vez que esas acciones se capitalizan, gana la administradora del fondo de pensión. Cada vez que esa empresa se descapitaliza, pierde el usuario. ¿Qué es lo que ocurre? Allá los abuelos, las pensiones no le alcanzan ni para comer. Entonces un sistema que esclaviza al ser humano, que lo mantiene como esclavos del trabajo. La mayoría de las personas ya tiene 2 trabajos para poder sobrevivir durante 12 horas al día, sin derecho, y que tiene como consecuencia un montón de gente hoy en día protestando en las calles. En Chile, el neoliberalismo en otros países ha instaurado regímenes semidemocráticos o semidictatoriales. Ejemplo, Perú. Ejemplo, México. Ejemplo, El Salvador. Honduras. Esos países no son democráticos, son casi dictaduras. Tiene una raíz democrática. Paraguay. Paraguay es un país completamente rematado. Desaparecen gente, a nadie le importa, masacran campesinos, a nadie le importa. Entonces, el neoliberalismo, que en el continente ya no es opción, aquí la derecha lo quiere proponer como opción. Y para ejecutar ese planteamiento, para colocar eso ahí, para imponerlo, es que han desatado lo que se ha conocido como la guerra económica. Que la guerra económica es solo uno de los aspectos de la agresión contra el territorio nacional, quizá hoy en día el aspecto más importante, pero es solo uno de ellos. Respecto al tema de la guerra económica, generalmente cuando uno ve la televisión o ve las explicaciones, uno básicamente lo que ve son consignas en ambos bandos. ¿Cuáles son las matrices de opinión predominantes? Básicamente son 3. La de la ultraderecha, que dice esto está mal porque el chavismo es malo, porque el socialismo es malo y váyanse todos, etc. Una consigna. Otro sector, también de derecha, que es lo que dice esto está malo porque hay control de precios, porque hay subsidios, porque hay misiones, porque hay regulación a la empresa, etc. Que esa misión lo que proponen como salida es desregular, acabar con misiones, liberar precios, que el pueblo se vaya abajo. Pero también está la visión de este lado, que cuando toma el tema de la guerra económica, básicamente se centra en la visión conspirativa, que si bien tiene mucho de cierto, no abarca toda la problemática. O sea, hay una conspiración en Miami, eso es cierto. Hay una conspiración en Colombia, también es cierto. En Estados Unidos, en España. Pero la conspiración no explica toda la problemática. Lo que trato de hacer con esta exposición es sentar algunos de los elementos, tanto conspirativos como estructurales de la economía, para que ustedes puedan discutirlo, llevárselo como insumo, tener material para discusión en sus bases, con sus vecinos, en la cola, donde sea,
Porque también ocurre que cuando nosotros vemos la televisión, vemos un montón de expertos, economistas, que nos hablan con un lenguaje técnico y que nos proponen que esta es la receta. No hay receta, la receta tenemos que hacerla nosotros. Pero para hacerla nosotros tenemos que entender con un lenguaje cotidiano y común la economía. Porque los economistas nos han hecho creer que la economía es un asunto de ellos y no de nosotros. Y eso es una de las cosas que hay que desmitificar. La guerra económica, que pocos la definen, esta es una definición de un compañero uruguayo que está acá, trabajando en vicepresidencia, ganando como 7.000 bolívares al mes, y su alquiler le cuesta 11, pero bueno, es una de las contradicciones que se están dando. Y él define la guerra económica como una acción deliberada, es decir, intencionada por parte de la burguesía, que disputa desde sus posiciones estratégicas, que ellos controlan, principalmente la banca y el comercio exterior, disputa la renta petrolera. En primer lugar, es una disputa por la renta petrolera, la guerra económica, con un primer objetivo de llenárselo por sí, pero con un segundo objetivo que tiene que ver con generar las condiciones para que se instaure un sistema de corte neoliberal o de corte capitalista agresivo. O sea, tiene dos objetivos, un objetivo financiero, pero un objetivo también político, de guerra económica. Yo después le voy a dejar las presentaciones para que, o me dejan el correo y se les envío. La guerra económica tiene dos facetas, tiene una faceta táctica o dinámica y tiene una faceta estratégica o estructural. La faceta táctica se refiere principalmente, hablando del tema del ataque a la moneda, a Dollar Today y a las casas de cambio en frontera. Pero en su aspecto estratégico se refiere a elementos estructurales que están fallando en la economía nacional, que lo vamos a ver más adelante. El primer elemento táctico es el famoso portal Dollar Today. Yo no sé aquí quién no se mete regularmente a un computador. Yo siempre estoy metida. Porque depende si se meten o no, es lo que voy a hablar a continuación, si le meto más profundidad o no. Yo tengo un récord, por eso lo llamé y por eso vine acá. Bueno. Antes que vayas a comenzar, disculpa, que tiene que ver con el tema precisamente de Dollar Today. Esa página está actualmente en mi Facebook, entra, pero estoy hackeada. Tengo una situación que yo hablé con el señor Carlos, pero que lo defino al final. ¿Viste? Okay. Pero también da pie para hablar de otra cosa. Sí. Eso lo vamos a pasar después. Dollar Today es una página que refleja un valor del dólar respecto al bolívar. No es la página quien lo coloca. La página refleja una situación, pero la refleja de tal manera que logra tener una incidencia en varios millones de personas y en la economía real. Porque muchos se preguntan, ¿es una página? ¿Cómo es que una página es capaz de hacer subir los productos? No es la página en sí, sino que el complejo que está detrás de la página. Esta página, también muchos se preguntan por qué el gobierno no la bloquea. El gobierno la bloqueó en 2013. Si uno ingresa a esta dirección, que es dollartoday.com, le va a aparecer error 405 o algo así, que es cuando una página está bloqueada. Uno no puede ingresar ahí. La pregunta al final. Pero, ¿qué es lo que hace Dollar Today? La dirección que uno pone arriba, www.dollartoday.com o los compañeros www.ppt.com o lo que sea, Dollar Today, esa dirección la maneja de forma dinámica, que esto que estas direcciones van cambiando. No siempre es la misma. Esa dirección cambia cada un minuto, cada media hora, cada mediodía, cada 2 días, etc. El gobierno, si quisiera bloquear esa dirección, inmediatamente va a haber otra, y otra, y otra, y otra. Y como es imposible adivinar cuál va a ser la dirección siguiente, no lo puede bloquear. Estas direcciones que van cambiando generan contenido de dos tipos: nuevos valores del dólar o contenidos de manipulación psicológica o desinformación. Por ejemplo, que están secuestrando niños y vendiéndolos, como se descubrió después que era mentira. Ese tipo de contenido se distribuye a través de las redes sociales de Dollar Today, que son las de Twitter, Facebook, YouTube, las cuales suman más de 4 millones de personas. Es decir, cada vez que Dollar Today genera un contenido, inmediatamente a 4 millones de personas le está llegando ese contenido
ya sea a través de la red social o a través de sus dispositivos telefónicos, si es que tienen instalada la aplicación, que está disponible para todos los dispositivos que hay, de Android, de Apple, los BlackBerry y los de Windows. Okay. Entonces, a través de la red y a través de los dispositivos móviles, deben armar una arquitectura para difundir esos contenidos. Entonces, cuando uno va en la mañana y pregunta cuánto cuesta este mouse, le van a decir tal precio. Después uno va en la tarde y pregunta y dice, no, es que subió. ¿Cómo es que subió? No, es que el dólar subió. Ah, ¿y de dónde sacó que el dólar subió? ¿De la aplicación que tiene en el teléfono o porque visitó la red social? O porque alguien que tiene la red social o lo tiene en el teléfono le dijo a él. Porque la información se va reproduciendo. Lo que se reproduce más rápido que una verdad es un rumor. El rumor es lo que tiene más velocidad de transmisión desde el punto de vista comunicacional. Entonces esta gente ocupaba esta arquitectura de la red para generar una gran difusión de estos valores artificiales. Como dije, estos señores fueron bloqueados en 2013. ¿Qué es lo que hicieron para seguir operando? Se fugaron o emigraron a Miami. En Miami, Florida, Estados Unidos, Dollar Today está ingresado bajo dos figuras legales. Ingresados, están ahí. Como Dollar Today INC y como Dollar Today Commercial Group. Los responsables legales de esta empresa son el señor Oliver Becerra, Ernesto Vasconcelos y Humberto Gil. Las personas contra las cuales el PPT inició las acciones legales. Porque si estas personas tienen nombre y apellido y están cometiendo delitos, deberían ser juzgadas. Y si están en otro país, Interpol debería también actuar contra ellos. Ahora, resulta que estas personas son los representantes formales. Detrás de ellos, Diosdado Cabello denunció que habían dos señores que eran los ejecutores políticos de la página. El señor Eligio Cedeño y Nelson Meserano. ¿Son venezolanos? Ellos son venezolanos. Esto se ratifica por el hecho de que cada vez que uno se mete a la página Dollar Today, hay una parte que se llama término de uso y condición. Eso lo tienen todas las páginas, pero uno nunca lo lee. Ese es el contrato que uno hace con la página cuando uno se mete. Y ahí dice que si uno tiene un problema con el contenido de Dollar Today, diríjase a un tribunal con jurisdicción correspondiente a Miami, Florida. Es decir, están protegidos por las leyes norteamericanas. Primer asunto. Segundo asunto, utilizan una serie de servicios, son los que están ahí, que básicamente lo que hacen es proteger a Dollar Today. ¿De qué forma? Uno, cuando se mete a Dollar Today o alguna de estas páginas que él va generando cada cierta cantidad de tiempo, uno le ingresa directamente donde está Dollar Today. Uno ingresa a un espejo de Dollar Today. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero atacar a Dollar Today, le voy a estar pegando un manotazo a un espejito y no a donde está alojado él. Entonces él va cambiando su dirección, pero también va cambiando su dirección física. Solamente el año pasado utilizaron más de 500 direcciones físicas, direcciones IP que se llaman, desde Estados Unidos. O sea, él, para burlar el bloqueo, se va moviendo y generando espejos. Por eso, para el gobierno nacional es tan difícil atacar a ese portal, porque apoyar desde Estados Unidos aprovechó toda la arquitectura del Internet para burlar los controles. Preguntarlo del computador, porque esto nos lleva a una reflexión que lo voy a decir rápidamente, que es la exposición en la que yo siempre me centro, que es el tema informático y el tema cibernético. Estados Unidos ha definido que el ciberespacio es todo aquello que tiene que ver con el Internet, el manejo de sistemas a través de la informática, los sistemas automatizados que manejan una represa, un aeropuerto, etc. Ese es ciberespacio. El ciberespacio ha sido definido por los Estados Unidos como un nuevo ámbito de la guerra, junto al terrestre, el marítimo, el aéreo y el aeroespacial. Y tiene una unidad, al igual como la tiene China, Rusia, Irán, Israel, Corea del Norte, Corea del Sur, la India, Pakistán, destinada las 24 horas del día a hacer acciones de ataque o defensa cibernética. ¿Cuáles son estos ataques? Tumbar páginas, robar información. Hace más o menos un mes, los chinos le robaron gran parte de la identidad de los agentes del FBI y de la CIA norteamericana. Eso se lo por la prensa. Una semana después, hackers bloquearon el aeropuerto de Polonia. El aeropuerto de Polonia no funcionó, de la capital de Polonia, porque hubo un ataque de hackers. Recordemos que gran parte del paro petrolero fue por la intervención del software que manejaba PDVSA.
de Intesa, que esa empresa luego fue sustituida y actualmente el software de PDVSA, que es una infraestructura crítica de Venezuela, es manejado por una empresa de los compañeros socialistas bolivarianos y profundamente antiimperialistas de Alemania. O sea, Alemania, una empresa de Alemania, maneja informáticamente PDVSA. Por un criterio de seguridad nacional, eso no debiese ser así, debería estar manejado por un software venezolano o desarrollado por nuestros aliados. Ven, Alemania, que es un país que actualmente ustedes lo pueden ver aplicando sanciones y acciones contra Grecia y otros países, tiene jurisdicción sobre la empresa que maneja el software de PDVSA. ¿Quién permitió eso? El gobierno venezolano. El gobierno venezolano. Entonces, cuando empezamos a ver este tema informático, tiene que ver con que la soberanía nacional no es solo económica, financiera, monetaria, sino que también tecnológica y actualmente también en el ciberespacio. Porque muchos dicen esto es una realidad virtual, así como que fuera de mentira. Esa realidad virtual puede tener incidencias catastróficas en la vida real. Por ejemplo, a Irán le metieron un virus en sus centrífugas de enriquecimiento de uranio. Las dañaron. El programa nuclear iraní se retrasó entre 3 y 5 años por un virus. Posteriormente, a Irán le metieron un virus, el virus Flame, en sus plataformas petroleras. Rusia lo alcanzó a detectar, pero eso potencialmente podría haber paralizado toda la industria de petróleo de Irán. Si lo pueden hacer con Irán, imagínense lo que pueden hacer acá. Irán respondió y un dron, están aviones no tripulados que andan matando gente, Irán se metió al satélite y lo hackeó. Hizo que un dron norteamericano bajara en Estados Unidos. Eventualmente Irán podría haber ocupado ese dron para mandarlo al mismo Estados Unidos a matar gente. Venezuela también tiene drones. Y si Irán tiene esa tecnología, también la tiene Estados Unidos. O sea, hay un tema nuevo, que es el tema de la tecnología, el tema del Internet, el tema del ciberespacio, que también debe ser adoptado por un criterio de seguridad nacional. La página Dollar Today es parte de 3 acciones. Es primero, delito cibernético, porque es un delito que se comete a través de la red. ¿Cuál es ese delito? Pasar a llevar las atribuciones del Banco Central, el único ente encargado de colocar el precio del dólar en relación al bolívar. Cualquier otra entidad que coloque esos precios está cometiendo un ilícito. Dollar Today lo hace. Es delito cibernético. Por sus contenidos de manipulación, de guerra psicológica, puede ser catalogado como terrorismo cibernético. El terrorismo cibernético no existe como figura legal dentro de la ley venezolana. Y es parte de una guerra cibernética porque es parte de una serie de ataques a través de la red que ocurren contra Venezuela, que han incluido hackeo a las páginas del Ejército, de CanTV, de la Marina, de la Guardia Nacional y intentos de ataque al sistema del CNN, que está todo informatizado. Entonces hay un tema ahí de seguridad nacional en torno al tema del ciberespacio, en torno al cual es necesario tenerlo en cuenta. Y bueno, los que tengan ahí dudas, las preguntan al final para centrarnos más en ese tema, porque mientras seguimos con el tema de la economía. Esta página de Dollar Today dice basar su cálculo del dólar en principalmente 3 factores: el valor del CIMADI, el valor de las reservas internacionales en relación a la liquidez existente, pero principalmente en torno al valor que colocan los campistas en Cuba. Como bien mencionaba el compañero Carlos, el año 2000 el gobierno de Pastrana emite a través del Banco de la República de Colombia, que es el Banco Central de ellos, la resolución número 8, que dice 2 cosas. El valor del bolívar respecto al peso se va a fijar por el Banco de la República, o sea, el precio oficial. Pero las casas de cambio y los operadores de cambio también van a tener la facultad de colocar un precio del peso en relación al bolívar. ¿Cuál va a ser ese? El que ellos quieran. O sea, le da la facultad a ellos para que coloquen el precio que ellos quieran con el objetivo de hacer limpieza de activos del narcotráfico y del contrabando en ese tiempo de gasolina, que ya existía. Cúcuta tiene una población de cerca de 500.000 habitantes y solo en esa ciudad hay 1.000 casas de cambio. De esas 380 más o menos son legales y 680 son ilegales. Casi todo el pueblo. Entonces, ¿cuál es el... Mi familia. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es
Ese pequeño esquema es lo que refleja por qué desde Cúcuta se ejerce una acción para desvalorizar el bolívar en relación al peso. ¿En qué consiste? En que yo, con pocos pesos, voy, como dice el gráfico, a una casa de cambio. La casa de cambio devalúa el bolívar y eso hace que yo con menos bolívares, o sea, con menos pesos, obtenga más bolívares. Con esos muchos bolívares que obtengo con pocos pesos, voy a Venezuela, compro productos, los contrabandeo, los vendo en forma de pesos. Con esos pesos que gané, vuelvo a la casa de cambio, que vuelva a devaluar el bolívar. Con eso compro más productos, más contrabando, más pesos y así una cadena. Un círculo vicioso donde el sector contrabandista, el sector de las casas de cambio, manejados por los paramilitares y el uribismo, han generado este sistema para, por un lado, atacar la moneda venezolana, pero también para maximizar las ganancias del contrabando, que como bien dijo el compañero, más de la mitad de los productos de Venezuela se van por esa vía. Junto con eso, como también señala el compañero, durante el gobierno de Uribe se establece que los municipios fronterizos no es necesario que declaren el origen de la gasolina que ellos proveen. Es decir, la gasolina la pueden robar, pueden hacer lo que quieran, porque no es necesario que declaren su origen. Esa resolución fue hecha para permitir el contrabando de extracción de gasolina. Entonces la frontera no es necesario que declaren porque la ley no se lo exige. Entonces a través de esta cadena se ha generado una desvalorización en la frontera. Esta desvalorización del bolívar en la frontera la toma Dollar Today como argumento para ir fijando un precio artificial del dólar en relación al bolívar. ¿Qué repercusión tiene eso en la vida concreta de todos nosotros? Que el bolívar, al valer menos, todos los días por esa bendita página de Dollar Today, su salario vale menos, su pensión vale menos, su beca vale menos, su ahorro vale menos. Entonces, a través de estos dos elementos tácticos, ellos están operando para desvalorizar la moneda. Ellos lo que han anunciado es que de aquí a noviembre llegaría a 1000 el dólar paralelo. Cuando llegue a ese precio, nuestro sueldo va a valer nada. Eso tiene una serie de consecuencias en el ámbito social, ¿no? ¿Cuáles son? Yo he logrado detectar dos, debe tener muchas más, pero dos. Yo tengo un amigo, siempre lo pongo como ejemplo, de estar más enojado porque en todos los foros que voy siempre pongo ejemplo a mi amigo que trabaja en Cancillería y gana 7.000. Digo, él trabaja en Cancillería, cumple horario de 8 horas, gana 7.000 y es profesional, también es politólogo. Gana más una persona que bachaquea. O el tipo que pide en el metro, si mínimo se hace 300 bolívares al día y trabaja durante un mes, va a ganar 9.000. Más que un profesional en una institución pública. ¿Qué genera la desvalorización del bolívar? Que es la desvalorización del salario, un incentivo a que la gente busque la solución a sus problemas cotidianos en la economía informal. Los muchachos, estoy planteando el problema desde el punto de vista sociológico, sin condenar y sin justificar, simplemente plantear el problema. Los muchachos en los barrios, ¿qué van a preferir? ¿Trabajar en el ámbito delictivo ganando mucho o trabajar donde van a ganar quizás menos que el mismo? Desde el punto de vista netamente racionamiento económico. Lo más fácil. Entonces, este ataque también tiene una repercusión social que es generar la base sobre la cual operan las bandas criminales. La banda criminal no podría operar si es que no hay una situación social que le dé sustento para que ellos se monten a hacer lo que hacen. Y eso no es casual. Por parte del imperialismo norteamericano se han definido dos líneas de intervención en el mundo. Una línea es la militarización a través de la instalación de bases militares. Si uno agarra un mapa y agarra las noticias, va a ver que en Asia se está haciendo una cortina con bases militares. En la frontera de Europa con Rusia se está haciendo otro. Y en Latinoamérica se está haciendo otro. Solamente el último año se anunciaron 350 marines más para la base sublocal en Honduras, 3.200 para Perú, 3.200 marines en Perú, de aquí a septiembre. Dos bases nuevas en Paraguay.
fortalecimiento de la cuarta flota a raíz de las acusaciones de narcotráfico en Venezuela para el patrullaje del Mar Caribe. Es una militarización con tropas, es visible. Pero hay otra militarización que ustedes la pueden ver en el Medio Oriente con organizaciones terroristas como el Estado Islámico. O sea, ya no el ejército norteamericano el que se mete, sino que son los gringos que heredando estas organizaciones mercenarias las que las coloca a pelear. En nuestro continente eso se manifiesta de otra forma, como a través de las bandas criminales o paramilitares. ¿Cuál es el mayor ejemplo de ello? México. En México el control poblacional del movimiento popular ya no lo hace ni la policía ni el ejército, lo hace el narco. Ese modelo mexicano, que fue experimentado también en Colombia con los paramilitares, pero con situaciones particulares producto de la guerra, se está exportando a otros países, entre los que incluyen Honduras, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. Es un modelo, porque donde hay control de las bandas criminales, ¿qué es lo que no hay? Ni organización popular, ni conciencia de clase, ni poder popular, ni socialismo, ni chavismo, ni nada. Ahí lo que hay es el control social, político, militar y económico de la banda, se llame como se llame, megabanda, organización paramilitar, narcoorganizaciones, etc. Es un modelo. Y ese modelo está relacionado con este ataque, porque el ataque económico genera las bases para que ese modelo tenga las condiciones sociales para operar. Entonces, aquí termina una primera etapa de la guerra económica que tiene que ver con estos elementos dinámicos, el contrabando, las casas de cambio, el dólar today. Pero estos elementos dinámicos no se explican sin un aspecto de carácter estructural en la economía venezolana. Ese aspecto estructural tiene que ver con que nos encontramos en un momento de coexistencia antagónica y contradictoria entre dos modelos. El comandante Chávez, para los que, bueno, yo creo que todos han leído El Plan de la Patria, en la introducción él claramente dice que la formación económica prevaleciente en Venezuela es de carácter rentista y capitalista. El comandante Chávez está diciendo aquí no hay socialismo, aquí lo que hay es capitalismo y rentismo, y este Plan de la Patria es un plan para avanzar hacia el socialismo. Entonces, en la economía nos encontramos con la coexistencia de dos modelos. Un modelo de redistribución y gestión, que lo pudiéramos llamar chavista, orientado a lo que dice aquí, inclusión social, disminución de la pobreza, soberanía económica y financiera, desarrollo productivo, derechos sociales, etc., que conviven con todavía una estructura económica capitalista. El 70% de la economía no petrolera sigue siendo controlada por el sector privado. Entonces tenemos que coexisten dos modelos en este país. No solo ahora, sino desde hace tiempo. Este modelo de acumulación privada tiene un carácter parasitario. Me ha tocado en muchos foros que la gente sale, ustedes siempre atacan a los empresarios y no sé qué contra los empresarios. Los grandes empresarios en este país no hacen inversión productiva. Si uno toma la curva de inversión productiva va a ver que no es una curva, sino que es una recta. Ellos no invierten, se mantiene estático a lo largo del tiempo. Lo que sí sube son los precios que ellos colocan de los productos. ¿Por qué? Porque ellos no han dejado de ganar dinero. Cada vez que suben el salario, ellos suben los productos. Entonces la tasa de ganancia de esos empresarios se mantiene siempre igual. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque para analizar el tema del dólar, esa masa de bolívares que obtiene el sector privado va a ser fundamental. Hacia el año 2006 se dio una situación de que la renta petrolera no era suficiente para mantener la acumulación privada que demanda dólares y mantener la construcción del modelo bolivariano al mismo tiempo. No alcanzaba los dólares para mantener a los dos modelos. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Endeudarse. En 2006 se inicia un proceso de endeudamiento externo que dura hasta el año 2012, porque uno se puede endeudar, pero hasta cierto límite. Ya en un momento uno no puede seguir endeudándose. El año 2012, el gobierno cierra la llave del endeudamiento. ¿Qué es lo que ocurre en ese entonces? Como el sector privado que demanda dólares no recibe dólares del gobierno porque ya no hay los dólares que recibía a través del endeudamiento, ese sector privado busca un mercado alternativo para obtener esos dólares. Y es ahí cuando los sectores que habían acumulado suficientes dólares crean y masifican
el mercado paralelo. Eso tiene los que pueden verla, tiene una curva. Esto fue un estudio que hizo este mismo compañero uruguayo sobre cómo está la relación entre el dólar paralelo y el endeudamiento. Esta línea roja es el cambio oficial. Esta línea azul es el dólar paralelo. Si ustedes ven, este es el año 2012. Hasta el año 2012 van parejas. El dólar paralelo se mantenía un par de bolívares más arriba que el oficial. Sin embargo, el 2012 empieza esta curva. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y que ahora debe estar como por acá. ¿Qué ocurrió en este punto? Precisamente este otro gráfico. Este endeudamiento que va hacia arriba, y el 2012 el endeudamiento se estanca, ya no hay más deuda. Entonces, los sectores de la burguesía que exigían dólares ya no obtienen sus dólares como antes, y por tanto empiezan a presionar para que exista el mercado paralelo. ¿Por qué la burguesía pide dólares? Luis Enrique Cavazos, un compañero que nos acompañó en algunos foros, ha hecho un estudio donde ha demostrado que entre el año 98 y el 2013 el sector privado nacional y transnacional fugó de este país más de 200.000 millones de dólares. Actualmente las reservas internacionales de Venezuela son cerca de los 15.000 millones. Imagínense esos 200.000 convertidos en reserva internacional hoy en día. Ningún problema de los que tenemos ahora existiría, porque estaría nuestra reserva asegurada. Pero esos dólares fueron fugados. ¿Cómo fueron fugados? Principalmente a través de estos mecanismos. El primero y más importante, estos mecanismos, salvo el primero, pero también el primero, todos los demás son legales. Y el principal actor ahí ha sido las empresas transnacionales. El primer mecanismo de fraude, que es quizá el más conocido, el fraude importador, que consiste en que yo pido dólares para importar sillas, 100 sillas, y ya sea yo una sucursal de una casa matriz de otro país, o yo tenga relación y esté coludido con alguien en otro país, esa persona me hace una factura por 100 sillas y yo agarro los dólares por las 100 sillas, pero yo no traigo acá 100 sillas, traigo 10, traigo 20 o no traigo ninguno, pero muestro mi factura de que sí las traje. ¿Y qué hago con esos dólares? Los fugo al extranjero. Entonces, a través de ese mecanismo, que es la falsa facturación, las empresas transnacionales y las empresas privadas lograron fugar toda esta cantidad de dólares. ¿Qué es lo que provoca esto como daño también? Desabastecimiento. Porque si yo digo que voy a importar repuestos y no lo importo, ¿qué se me genera? Una escasez de repuestos. Segundo mecanismo, bueno, son varios mecanismos ligados entre sí que responden a la misma lógica. Yo como empresa sucursal de una transnacional, por ejemplo, Procter & Gamble, para usar una marca acá en Venezuela, debo pagarle por el uso de esa marca a la casa matriz en Estados Unidos. Si yo quiero vender Pepsodent en Venezuela, debo pagar por el uso de esa marca a Pepsodent en Estados Unidos. ¿Y qué tiene de productivo eso? Nada. Pero para usarla tengo que pagar. Si yo digo que este libro, para hacerlo, tengo que colocarlo así, después así, después así, ese proceso para hacerlo está patentado. Por usar ese proceso que está patentado también tengo que pagar. Y también la empresa le viene al gobierno dólares. Empresas Polar tiene patentado todos sus productos en Estados Unidos a través de una sucursal que ellos mismos crearon y de las cuales se colocaron en dependencia. Empresas Polar hasta ahora, por lo que se ha sabido, no utiliza este mecanismo de pagarse a sí mismo en el extranjero. ¿Para qué hizo eso? Porque si el gobierno la nacionaliza o la interviene, va a decir, ah, quiero usar la marca Harina Pan, paga. Esa marca es mía, está patentada en Estados Unidos. No, ellos la robaron, porque no eran de ellos tampoco. Entonces, ellos, todas las empresas patentan tanto sus procesos como sus marcas. Y para usar eso, piden dólares. Entonces, cuando ustedes ven que el sector privado, el gobierno nos debe dólares, mucho de eso no es nada productivo, no es que van a traer repuestos ni que van a hacer nada. Es simplemente pagar uso de patente o de proceso. Otro método de fuga es transferencia tecnológica o capacitaciones.
ellos dicen que van a traer nuevas tecnologías o que van a traer a personas que formen, a técnicos, etc. Y o no lo hacen, o los precios que cobran son excesivos. Para eso también piden dólares. Y lo más recurrente en toda Latinoamérica que hacen las empresas transnacionales es colocarse en deuda con su casa matriz. Entonces yo, Procter & Gamble en Venezuela, estoy en deuda con Procter & Gamble en Estados Unidos, y para producir necesito pagar mi deuda. Para pagar mi deuda, ¿qué es lo que hago? Pido dólares. Entonces, estos mecanismos no están produciendo nada concreto, simplemente están produciendo fuga de divisas. Y son estos mecanismos los que permitieron, alguien me dirá claramente, en alianza con algún sector dentro del Estado que permitió eso a través de Cadivi, que se fugaran los más de 200.000 millones de dólares de los que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos sectores, para la fuga, eran los que demandan dólares. Cuando ellos demandan, obviamente están generando ahí una presión, pero al ser estos mismos sectores los que fugaron los dólares, muchos economistas hablan, no, es que esto es un asunto de juego de oferta y demanda. Bien, eso es cierto. Pero ¿cómo funciona esa oferta y demanda? La demanda bajó, o sea, la oferta bajó porque ellos se fugaron los dólares. Al fugarse los dólares, obviamente hay menos oferta de dólares porque ya no hay dólares. Pero son estos mismos sectores los que piden más dólares. O sea, estos sectores generan la oferta y la demanda sobre algo que ellos mismos están cometiendo. Cuando hay poca oferta, en este caso de dólares, y mucha demanda de dólares, ¿qué es lo que pasa con los pocos dólares que hay? Suben su valor. Entonces, la causa del dólar paralelo se origina cuando los dólares son insuficientes para satisfacer la demanda de la burguesía, para seguir fugando más dólares producto del accionar que ellos mismos hicieron. Como dije, entre el 2006 y el 2013 eso fue solucionado vía endeudamiento externo. Cuando se acaba el endeudamiento es que surge el dólar paralelo. Y sobre esa variable estructural es que se posa el ataque de dólar today y de las casas de cambio. Entonces esto es un cuadro de síntesis. Ahora, importante, ¿por qué estos sectores tienen la capacidad de exigirle al gobierno dólares? Porque esos dólares tienen que pagarlos. ¿Cómo los pagan? Con bolívar. Ellos pueden exigir dólares porque tienen un excedente acumulado en bolívar, porque siguen controlando la economía nacional, siguen explotando a los trabajadores, siguen subiendo precios para obtener, ellos nunca pierden. Y como ellos nunca pierden, tienen esa masa monetaria para exigir al gobierno dólares para fugarlos, y algunos de esos dólares que fugan volver a inyectar en el mercado paralelo y generar un círculo de sobreespeculación. ¿Cuáles son los sectores que controlan principalmente la burguesía para hacer este negocio? El comercio exterior y la banca. Durante estos 15 años el sector bancario ha sido el que más ha ganado monetariamente, y digamos que no lo ganó ni haciendo créditos de producción, ni creando nuevas empresas, ni nada. Lo hizo siendo cómplice de la estafa a la nación a través de los dólares. Entonces, cuando hablamos de todo el tema económico, si bien hay aristas que son importantes de considerar, también es importante considerar la estructura. ¿Por qué? Porque yo escucho a muchos compañeros, yo no voy a justificar ni a los bachaqueros ni a los raspacú, pero el bachaquero, ¿cuánto pesa en relación a las mafias contrabandistas? Nada. ¿Cuánto pesa el raspacupo en relación a las transnacionales que se fugan los dólares? Nada. Pero ¿a quién siempre uno señala? Al que está más bajito. Pero nunca señala al que está detrás. Y estos mecanismos de fuga son legales. Nadie le puede decir nada a las transnacionales porque está establecido que ellos pueden hacer eso. ¿Qué diferencia de eso? Disculpa, porque si un bachaquero compra, aquí te va a comprar, sale una cola y compra X, una harina pan en 30 bolívares y la vende en 140. Él está también promocionando esto, sí, por eso, aunque menos, sí, por eso te digo que no voy a entrar menos, por eso digo que no voy a entrar en eso, pero, sino que pero es un pupilo, sí. esto es un pupilo, sí, pero tiene que ver también
Pero la dimensión, sí, que sí. está tratando de explicar. Sí, sí, con que hay que ver todas las dimensiones, está bien. La dimensión micro, que es la que más se ha masificado a través de los medios, pero la dimensión macro, nadie la toca. Ahora, también esto genera la estructura de incentivos para que el otro funcione. Entonces, una situación social. Y hay una lista con respecto al bachatero. Se está volviendo, inclusive hasta ya legal, está aliándose al tráfico y a las personas delincuentes que están vendiendo los puestos. Sí, es lo que te nombraba en un principio, que lo que causa esta situación estructural es que el incentivo sea a que la economía informal e ilegal sea más rentable que la economía formal, porque es mucho más rentable hacer eso que trabajar y ganarse el mínimo, o ganarse lo que gana, por ejemplo, un muchacho que trabaja en Telesur, que se esclaviza de lunes a sábado sin parar, porque yo conozco ese trabajo, tengo varios amigos ahí, para ganar 11.000, y la mayoría son extranjeros y no encuentran el alquiler. Entonces se genera una situación social a partir del tema económico. Entonces, el dólar paralelo genera inflación, desvalúa el salario, el fraude importador genera escasez, que también genera inflación, y lo que está ocurriendo es que cada día nuestros sueldos valen menos y cada vez los productos valen más. Producto de toda esta arquitectura económica que ocurre por la coexistencia de estos dos modelos. ¿Por qué hablo de la coexistencia de los dos modelos? Porque ¿cómo lo arreglaría un régimen neoliberal? Súper simple. Ellos acabarían con esta situación de una manera completamente rara. Bajo el sueldo, elimino subsidios, libero los precios, le asegura al 30% de la población que tenga todo y que el otro 70%, problema de ellos. El gobierno no ha querido aplicar el paquetazo. Habiendo una situación originada por esta estructura capitalista, no ha querido aplicar un paquetazo. Entonces ahí surge la contradicción entre un modelo de gestión social redistributivo y un modelo de acumulación privada que están ahí generando esos choques. Porque como digo, un sistema neoliberal lo solucionaría fácil. Si uno no quiere golpear a la población, ¿cuál es la solución? Es lo que tenemos que empezar a preguntar. ¿Cuál sería la solución? Porque se generan situaciones contradictorias. Yo tengo un amigo chavista, él es chavista pero a morir, y es pequeño productor, el que me vende a mí esta que estoy jugando. Él le importa desde China la tela, tiene ahí un montón de trabajadores que las cosen, las cortan y después las venden en su tienda. Y él pide sus dólares de manera normal. Cuando se crea CIMADI, para combatir al paralelo, se crea sin fondo. Entonces quieren pedir dólares para importar tela y no hay. Porque estos señores se lo fugaron. Y porque los precios del petróleo bajaron y están habiendo menos dólares y son los dólares necesarios enfocarlos en otras cosas. Entonces él no tiene dólares para comprar tela. Yo me junté con él hace 2 semanas y me decía, mira, tengo 2 opciones. O me mantengo con el stock que tengo, manteniendo los precios a 1.000 que me costó esta, y me aguanto a ver qué pasa, o voy al lugar donde sí me van a dar dólares, que es el mercado negro, pero que me va a obligar a mí a subir los precios para costear lo que me costó esa tela. Entonces, en el sector empresarial, producto, claramente hay sectores que sobre especulan con los precios. Pero también hay que considerar que hay un sector que de buena intención quisiera producir, pero que no les dan los dólares y que no tiene otra opción. Él, por un tema de conciencia, no ha subido los precios, los mantiene ahí, quizás quede. Pero otros derechamente suben. Y hay otros que no teniendo ese problema, que sus productos se producen acá, que no necesitan ni un dólar, se aprovechan y los suben. Entonces, subió el tema esta mañana una pregunta interesante, que dónde lo podrías conseguir. Ah, bueno, sí, me voy a referir a eso. Un compañero preguntó, bueno, que a raíz de Dollar Today. Y es que Dollar Today, yo voy a ir a comprar ahí. No, el Dollar Today refleja un valor, me dice. Bueno, ¿y dónde los compro? Bueno, los que han ido a Caracas, les recomiendo que vayan a la Asamblea Nacional de Venezuela. Es un cuadrado ahí. Ustedes pasan por alrededor y van a escuchar la siguiente frase. Oro, se compra oro, dólares, plata, euro. Y no es uno, son 40 que están ahí.
En la Asamblea Nacional. al lado de la Asamblea Nacional. Y ahí está la policía, la Guardia Nacional, el CEI, todo lo que pueda haber está ahí alrededor. Y ellos saben que ellos están ahí. ¿Quiénes son los tipos que los compran? Los de las joyerías. El tipo de la joyería se lo vende uno más grande y de ahí una cadena. Creo que era la frase. Y varias más, incluso hay una donde generalmente atracan a los extranjeros. Por si conocen a los extranjeros que no vayan a cambiar ahí, porque ¿qué es lo que le hacen? Él llega con sus dólares a cambiarlo, él tiene 100 dólares aquí, agarra 100 acá y saca este y dice, mira, pero tu dólar es falso. Vamos a llamar a la Guardia Nacional para que te lleve preso porque... No me lleve. No, bueno, págame entonces. Y los mata aquí. Porque son extranjeros que vienen recién llegando y no saben. Bueno, un amigo se la quisieron hacer, pero él dijo, bueno, llámala. Explícale por qué me estoy comprando dólares al mercado paralelo. Bueno, y no le hicieron nada, pero también hay una situación ahí y los organismos policiales y de seguridad que están ahí lo saben. Están ahí al lado de ellos, gritando. Entonces, si al lado de donde se hacen las leyes de este país está ocurriendo eso, ¿qué se puede esperar de las fuerzas policiales en frontera con el tema del contrato? Claro, entonces hay una situación también ahí y el tema es que ¿qué es lo que busca finalmente una contrarrevolución en el país que sea? No busca sacar un gobierno. En el cono sur, de la experiencia de Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, cuando hubieron procesos de movilización social o de alta organización social, como lo había en Argentina con el PRT, con los montoneros, como lo había en Uruguay con los tupamaros, o como lo había en Chile con el gobierno de Salvador Allende, ese pueblo crítico, consciente, organizado y movilizado fue reprimido y desarticulado a través de dictadura militar. El objetivo de esa dictadura fue aniquilar la organización y la conciencia y la identidad de sus pueblos para implementar el capitalismo. Aquí no está ocurriendo eso. Aquí está ocurriendo otra modalidad, que es una modalidad de desgaste, que consiste en que a través de todo este ataque económico la gente se vaya desgastando, los problemas cotidianos de la cola, de conseguir el alimento, se vayan consumiendo en la cotidianidad de la gente y que la gente no se preocupe de política. Los que están poco politizados, que derechamente se transforme eso en rabia, en ira, y los que están politizados se transforme en frustración. Que digan, está bien, soy chavista, el socialismo era una buena idea de Chávez, pero en la práctica no sirve. Y era psicológico. ¿Por qué no sirve? Porque hay colas, porque no se encuentra esto. Entonces, lo que se busca más que sacar al gobierno es destruir la base social y política y el proyecto identitario, cultural, histórico sobre el que se basa el gobierno. Porque un pueblo fuerte, ocurre lo que pasó en 2002. Sí, saca al presidente. Ese pueblo consciente te lo vuelve a colocar, o coloca a otro, o te tumba. Pero un pueblo que no quiere movilizarse, que ya está frustrado, que ya está hastiado, no se va a movilizar por nada. Entonces el objetivo de la contrarrevolución, a través de su ataque mediático, psicológico, político, a través del ataque internacional, a través del ataque económico, a través de toda la maraña de ataques que tiene, es generar este desgaste a nivel de población. Y ese desgaste está más fuerte que nunca. Por lo menos yo llevo 3 años aquí, quizás no son muchos, pero yo muchas veces ando por los barrios, ando por todos lados, y yo siempre escuchaba, el último año sobre todo, bueno, que falta esto otro. Pero la gente tenía dinero, de alguna forma. Lo que faltaba eran los productos. Ahora por primera vez no hemos masificado el no me alcanza. Ya no me alcanza, está muy caro. No solo no hay, ya no me alcanza. De hecho la cervecería donde yo siempre paso ahí en las tascas, ya cada vez menos gente. Entonces hay una situación nueva que se va a ir radicalizando en la medida en que el gobierno y la gente encargada de tomar acciones no ataque el tema del ataque a la moneda, que es el ataque al salario. ¿Cuáles son las propuestas? Con algunas tengo más cercanía y otras no, pero las tiro ahí sobre la mesa para que se conozcan y para que se debatan, para solucionar el tema. Por un lado, el compañero del PPT, Juan Carlos Guevara, ha propuesto la creación de casas de cambio en el lado venezolano, donde uno vaya con sus bolívares
a precio oficial de Venezuela y compre sus pesos. Y con esos pesos vaya y lo gaste en Colombia, lo mismo que hacen ellos, pero al revés. Una contraguerra, se podría decir. Generar casas de cambio manejadas por el Banco Central, donde uno vaya y compre sus pesos y vaya y lo gaste en Colombia, como contramedio. Es una propuesta que está ahí del compañero. Otra propuesta bastante interesante y que es necesario profundizar y estudiar tiene que ver con el tema del qué sustenta una moneda. La derecha, sectores de la derecha han propuesto la dolarización. Y también en el sentido común de muchas personas se ha instalado el tema de que no, lo que hay que hacer es dolarizar, porque cuando dolaricemos todos vamos a tener dólares. Eso es falso. Dolarizar no es que todos tengamos dólares. Dolarizar es referir la moneda local al valor de una moneda extranjera, en este caso el dólar. ¿Qué significa eso? Por un lado, pérdida de soberanía financiera y monetaria. Uno no va a poder decidir cuánto va a valer el bolívar, sino que eso va a fluctuar según suba o baja el dólar de los Estados Unidos. Ese dólar tiene una serie de problemáticas. Primero, no está respaldado en nada. En el 70, cuando fue la crisis del petróleo, el gobierno de Francia le pidió a Estados Unidos que mostrara el oro en base al cual respaldaba sus dólares. Como ese oro no existía, Estados Unidos dijo no, ahora el dólar es flotante y crece y baja según oferta y demanda y según la capacidad industrial de Estados Unidos. Con una forma de decir, esto no está respaldado en nada y nosotros simplemente imprimimos dólares para inundar el mercado y colocar nuestra moneda como referente mundial. Entonces, esa moneda, primero, no está respaldada en nada y segundo, una moneda fiduciaria. ¿Qué significa eso? Que una moneda prestada. En el caso de que se dolarizara y ocurriera que aquí inundamos todo de dólares, en cualquier momento Estados Unidos llega y dice, bueno, pásame mis dólares, porque esos dólares son míos, te los tiene prestados. Eso se hizo contra el gobierno, que alguna vez fue aliado de la CIA, después cuando se descubrió que estaba ejecutando acciones de narcotráfico, fue desconocido por la CIA, que el gobierno de Manuel Noriega en Panamá, le confiscaron todos sus dólares y posteriormente le hicieron una invasión militar, con algunos miles de muertos. Algo similar hicieron con Libia. Entonces, dolarizar tiene esa serie de problemáticas. Pero, además, se estima que cuando el yuan chino sea aceptado como moneda internacional de intercambio, el dólar va a pasar al curso de la historia. Porque le van a pedir a los chinos que certifiquen en qué está respaldado su yuan. Y los chinos llevan 25 años acumulando oro. Es decir, aquí está nuestro oro que respalda nuestra moneda. Y el dólar, entonces dolarizar, junto con una pérdida de soberanía y una serie de inconvenientes, implica ir a contrapelo de la historia económica. El mundo va en este curso y dolarizar sería... Entonces, el compañero Jairo Larota, ¿qué es lo que propone? Respaldar el bolívar. Y el bolívar utilizarlo como divisa. ¿Respaldarlo en qué? En tres cosas. Propone oro. Venezuela tiene las mayores reservas de oro en el continente y la 11 a nivel mundial. Petróleo, tiene las mayores reservas del mundo. Y coltán, un mineral, un mineral altamente estratégico usado para celulares, pantallas, plasma, etc. El coltán es un mineral que se encuentra acá en la frontera de Venezuela con Colombia, principalmente en el estado Bolívar, y existen unos señores que se llaman garimpeiros que lo trafican hacia Brasil. El coltán, un mineral para nuevas tecnologías, para todo esto que de carácter estratégico. ¿Qué es lo que propone el compañero? Certificar cuánto oro tenemos, cuánto petróleo tenemos, cuánto coltán, y en base a eso colocarle el valor al bolívar como divisa. Entonces, no sé, por decir algo, existen 300.000 millones de bolívares. Imprimir más moneda a base de eso. ¿Cómo propondríamos lo que propone el compañero es decir, por ejemplo, hay en oro, en base a un valor internacional, porque el oro tiene un valor internacional. En base a este valor internacional, no sé, tenemos 300.000 millones de no sé qué en oro. Por tanto, la cantidad de flujo de dinero que va a haber en las calles va a ser correspondiente a esto. No va a ser ni más ni menos, sino que va a ser correspondiente a esto. Si la onza de oro sube, y el intercambio va a ser también en base a otros países que también están basándose en el patrón oro, como Rusia y China.
ellos para salir del dólar están empezando a basarse en monedas internacionales que se basan en el rublo de oro, banda de oro, etc. para salir del dólar. Entonces respaldo, para asegurarse que esa moneda sea respaldo y no sea una moneda artificial, están exigiendo que se muestre y se certifique el oro. Es una propuesta del compañero. Otra propuesta de carácter estructural que ya viene siendo planteada por algunos sectores desde hace tiempo como consigna, pero que es necesario darle contenido, tiene que ver con acabar con la fuente de ingresos de los sectores de la burguesía. ¿Qué significaría esto? Nacionalizar el comercio exterior y la banca. Yo en lo concreto, para ser sincero, no he estudiado qué tanto significa la nacionalización de la banca como mirada estratégica. Lo que sé es que al menos esos sectores deberían pagar impuestos, porque no los pagan. Y son los sectores que más ganan. Al menos, como mínimo, deberían pagar impuestos. El problema de la estatización del comercio exterior, como muchos podrían señalarme aquí, bueno, las empresas privadas controlan el comercio exterior, o al menos el 50% del comercio exterior, y a través de ese control logran fugar divisas porque no importan lo que tienen que importar. ¿Quién más segura que el Estado no va a haber un sector donde adentro haga lo mismo? Bueno, mi propuesta personal, que la vengo trabajando, es que junto con cada cosa que se le da al Estado deben existir serios mecanismos de control. Y para los mecanismos de control siempre es buena la tecnología. Traigo colación el caso de Chile, de Uruguay, creo que en Argentina también. Ahí existen las leyes de transparencia y uso de la información. Cada gasto que hace el Estado y cada compra tiene que aparecer en Internet. Se gastó tanto dinero, se le compra a tal empresa, tal cosa, eso que se compró va a tal sitio, para tal institución, para tal comunidad. Y uno puede ir y ver si eso está ahí. Segundo, uno puede pedir una información que tal vez no encuentre en Internet y por obligación tienen que responderle dentro de 15 días. Si no, uno no la responde, el funcionario a cargo de eso le descuentan el 30% de su sueldo y se inicia un proceso de investigación sumaria. Los camiones de PDVSA, yo no entiendo por qué no tienen puesto encima un GPS. Una tecnología súper barata que uno podría estarlo monitoreando para ver que esos señores no desvíen su camino. La tecnología permite muchas cosas. Si bien la tecnología no soluciona la corrupción, sí genera capacidades para ejercer contraloría sobre esa corrupción y para generar limitaciones sobre la corrupción. Porque de ahí, donde uno se siente vigilado, va a ser mucho más el esfuerzo que tienen que hacer para robar. Algunos simplemente por flojera no lo van a hacer. Otros sí lo van a hacer. Pero la tecnología también nos permitiría desburocratizar el Estado. Porque así como tenemos, como lo planteó el comandante Chávez a partir de Gramsci, que tenemos una economía capitalista que no termina de morir y una economía socialista que no termina de nacer, también tenemos un Estado burocrático, oligárquico, que no termina de morir, y un Estado comunal que todavía no termina ni siquiera de empezar a germinarse. Entonces, frente a esta coexistencia de dos modelos económicos y de dos estados, hay algunas iniciativas que también usando la tecnología nos permitirían burocratizarlo. Dante Arriba ha avanzado mucho sobre eso, pero hay que darle más idea. Por ejemplo, yo para sacar mi certificado de residencia tengo que ir y hacer una cola en el Consejo Comunal. La señora trabaja y muchas veces no está, a veces la llamo y no sale, ahí me gasto algunos malos ratos. A otras veces está pero no tiene papel para imprimírmelo porque no se encuentra en red. ¿Por qué? Fonda Comunal. Yo trabajé en Fonda Comunal y lo propuse y no me pararon, pero bueno. O el Ministerio de las Comunas tiene una base de datos donde cuando saca el censo comunal, uno en vez de tenerlo anotado en un papel, lo anota en la base de datos y uno después va, estando ya registrado, por internet, mi cédula, mi residencia, la imprimo y listo. Yo en Chile puedo sacar desde acá. En Chile. Aquí en Venezuela, es que que metes a buscar tus cartas de residencia, te sale de acuerdo al registro civil cercano, te sale y organizado a través del CNE. Pero hay otra serie de trámites que tienen que ver, por ejemplo, con las comunas que no están ahí informatizados. Porque, por ejemplo, es mucho más fácil detectar dónde hay carencia de vivienda si yo en la encuesta comunal ya tengo informatizado la carencia de vivienda.
Simplemente aprieto ahí que el mismo sistema me haga sectorización de carencia habitacional. Hay algunos trámites que se supone están, pero están todavía en fase piloto, como por ejemplo sacar certificados de defunción, de nacimiento, de antecedente, etcétera, por internet. Y así ideas como muchas. Yo siempre escucho a los compañeros que están en el tema agrícola, que la carta agrícola, que no sé qué, que la hay que hacer de nuevo, que se borró de no sé dónde. Eso debería estar informatizado, como que se pierde la carta agrícola. Entonces, proponer en instancias donde nosotros tengamos participación que se use la tecnología para democratizar el Estado. Hay que reconocer que el compañero de anterior ha avanzado bastante en eso. Todo eso son iniciativas que han surgido a partir del compañero. Pero pueden haber muchas más. Parte de nuestra imaginación que podamos ir proponer. Yo insisto con el tema de los GPS. Para mí todo debería tener GPS. Una tecnología barata, fácil de monitorear. Y así saben dónde también está, donde el gobierno sabe monitorear más fácilmente, inclusive el transporte de alimentos, dónde se está llegando o dónde no está llegando. Exacto, entonces, bueno, ya para ir finalizando, el tema de la economía no es un tema que esté en el alto gobierno ni en manos de los economistas, sino que es un tema que reside también en nosotros, la capacidad que tengamos nosotros para discutir, para investigar, para contraargumentar, para debatir con el vecino, para tirar elementos sobre la mesa y para proponer. Pero muchas veces el Estado paternalista que todavía existe nos ha enseñado a que otras personas tienen que hacer las cosas por nosotros, a delegar. Entonces yo voy y me dicen, no, es que la comisión de Contraloría tal cosa no hace nada. Ah, ¿y cuántos compañeros son? No, es uno. Bueno, un compañero en Contraloría ocurren dos cosas. O no es capaz de enfrentarse a la mafia que tiene en el frente, o lo corrompe. Distinto es si una comunidad organizada está ejerciendo las labores de Contraloría. Yo siempre pongo el ejemplo de los compañeros de la planta Guatire de PDVSA, allá en Guatire. Ellos están organizados por la comunidad. El SUNDE en ese sector no funcionó muy bien, no fiscalizó nada, los que fueron a fiscalizar fueron ellos. Bueno, ¿y ustedes quiénes son? Somos el Poder Popular. Ah, ¿y qué papel? ¿Quién necesita papel para ser Poder Popular? Y ahí los precios reguladitos, y el que se pase de listo, ahí van a tener a 300 personas afuera armándole un problema. Entonces muchas veces nosotros pensamos en delegar, que otros tienen que hacer las cosas por uno, pero en realidad es la comunidad organizada la que tiene que hacerlo, porque el Poder Popular no es algo que se decrete, es algo que se ejerce. Entonces nosotros, informándonos, formándonos, debatiendo, tenemos que desarrollar esa iniciativa, exigirle a las autoridades pertinentes, pero cuando algo no resulte, ejecutarlo. Es labor de nosotros, porque el plan de ellos es hacer colapsar al país. Pretenden generar las condiciones para perder la Asamblea Nacional. A partir de la pérdida de la Asamblea Nacional, generar las condiciones para el referéndum revocatorio y desde ahí seguirle dando con los poderes del Estado, los poderes públicos, una cadena. Todo eso está montado. Y muchas veces uno ve inacción, y cuando uno ve inacción es que tiene que activarse uno mismo, a partir del debate, a partir de los compañeros, a partir de la organización, y debatiendo temas como estos y otros temas que pueden ir surgiendo, y no tenerle miedo a la discusión, porque la economía es, al igual que la política, una herramienta del pueblo y no algo que tiene que estar en manos de los especialistas ni de nadie. La economía la hacemos nosotros en lo cotidiano, porque somos nosotros las que la vivimos, las que lo sufrimos, los que finalmente somos los que producimos. Gracias.